Hola mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar esa hermosa ruana, salida de baño, multiusos, como le quieran llamar, que vieron al inicio del video. Aquí yo me adelanté y ya tengo las cadenitas hechas, pero entonces vamos a ver qué material estoy utilizando. Hilo 100% acrílico, aquí hay alrededor de 400 gramos. Últimamente estoy trabajando con gramajes más grandes. ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a hacer algo en cierta modificación. Esta ruana ya la he hecho antes, pero la hice sin los flecos. Entonces, como los flecos de alguna forma van a ocuparme una cantidad de hilo, realmente no sé cuánta es, voy a utilizar esa de 400. Igual aquí ya les está apareciendo la cantidad total que utilicé para hacerla. Aguja, tengo en este caso de 5.0, la recomendada de 5.5, pero me va a quedar muy ancho los puntos, entonces voy a utilizar una de 5. Tiendo a usar una más pequeña para que se ajuste un poco más, pero en este caso, como es una prenda, quiero que quede bastante holgadita. ¿Qué tengo yo aquí? Aquí tengo un total de 194 cadenas, que son las cadenas que voy a utilizar para el largo total de esa ruana. ¿Total qué es? Que va de un extremo al otro. Esto va a ser súper fácil y súper rápido. Vamos a ocupar dos puntos. Bueno, tres. Punto bajo, punto cadeneta y punto alto. Esas tres puntadas necesitamos para trabajar este hermoso ruana. Aquí tengo un total de 194 puntos. Trabajen con puntos pares. ¿Por qué? Porque así mismo es la puntada. Vamos a trabajar con múltiplos de 2. Entonces tengo aquí ya 194, como les comentaba, que ese es el largo para de que yo requiero. Ya ustedes realizan el largo pasando del hombro, de la parte de enfrente, ¿sí? No sé hasta dónde lo quieran de largo, hasta la parte de atrás. O toman un solo largo y lo duplican, lo multiplican por 2. De esa forma. Entonces aquí en mis 194 cadenitas, subimos una más. Y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Si quieren lo pueden marcar, si no, no. No es una obligación hacerlo. Seguido vamos a hacer otro punto bajo. 2. Seguido dos cadenitas. 1, 2. Y entonces vamos a saltar la misma cantidad de cadenitas. 1, 2. Y en la siguiente un punto bajo. Seguido un punto bajo. Dos cadenitas. Siguiente saltamos dos espacios. Un punto bajo. Seguido un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar para esta primera vuelta. Les recomiendo que traten de mantener una misma tensión, porque se vuelve una tarea un poco difícil, especialmente con los primeros puntos. Repetimos hasta terminar la vuelta. He finalizado la vuelta. Puntos bajos, cadenas, puntos bajos. Subimos 3 cadenitas y giramos. Estas 3 cadenas cuentan como punto alto. En este caso, si quieren trabajar, pueden hacer un punto falso. En el siguiente punto bajo, un punto alto. Dos cadenas. Saltamos los dos espacios, las dos cadenitas que hicimos de la vuelta anterior. En el punto bajo, hacemos un punto alto. Seguido, un punto alto. Es que estamos haciendo aquí, reemplazando los puntos bajos por puntos altos. Dos cadenas. En el punto bajo de la vuelta anterior, un punto alto. Y así vamos a continuar hasta finalizar toda la vuelta.
finalizada la vuelta número 2. Aquí entonces realizamos una cadenita, giramos y vamos a repetir la vuelta número 1. Seguido la vuelta número 2, número 1, número 2. Y vamos a repetir hasta obtener el ancho deseado. Entonces nos vemos al finalizar la vuelta. Bueno, mis queridos, he finalizado entonces lo que corresponde al ancho de una de las partes de la prenda. Tengo un total de 12 vueltas, terminando en la vuelta número 2, que es de puntos altos, 2 cadenas en total. Entonces, aquí hay dos formas para continuar el proceso. La número 1 es trabajar puntos dobles altos y en devolución y cadenitas hasta llegar al punto donde lo queremos para que haga la abertura. Hasta ese punto, por supuesto, deben marcarlo que coincida con la parte de atrás. Hacen la cantidad de cadenas para que dé la vuelta y al llegar al otro lado, si en este extremo, allí hacen la unión y continúa. Dobles puntos altos, 2 cadenitas y continúa. Entonces ya de regreso solamente es continuar trabajando con la misma secuencia. La secuencia de regreso sería 2 puntos bajos, 2 cadenitas. ¿Qué pasa? Hay un pequeño detalle con ese tipo de trabajo. El punto donde se hace la unión, ¿sí? Donde va a quedar esa unión, donde va a quedar la cadenita, resulta que va a quedar bastante débil, siendo muy sincera. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Que sería la segunda forma. Bueno, una de tantas. Voy a hacer toda una vuelta completa de puntos bajos durante todo el borde, para todo el borde. Me sirve primero que nada para darle fuerza a ese punto que vamos a utilizar para cuando se abra la prenda, ¿sí? Donde metemos la cabeza, donde se abre la prenda, para que me le dé fuerza. Y segundo, para que sea decorativo también. Al igual que también me va a dar la forma para trabajar este borde. ¿Por qué no hacerlo al principio? Porque de alguna forma nos va a servir para poder hacer una unión más pareja. Queda mucho más sólida trabajándola en una sola hilera toda la vuelta. Es por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta con puntos bajos a toda la pieza y necesitamos repetir una pieza exactamente igual a esta para hacer la unión. Entonces, aquí que sigue es trabajar puntos bajos, uno en cada punto de la vuelta anterior. ¿Sí? 1, 1. En los espacios son 2 puntos bajos porque trabajamos 2 cadenitas. En los puntos altos, 2 puntos bajos. ¿Sí? En el siguiente, 2 cadenitas, 2 puntos bajos y así sucesivamente hasta terminar todo el... perdón, aquí no. Estoy siguiendo el patrón. Hasta terminar todo el lado, todo este lado de la prenda. Vamos a llenar todo. Aquí también pueden elegir qué lado, por ejemplo, si tienen algún accidente, elegir qué lado y por ese lado trabajar los puntos, porque recuerden que aquí no giramos, ¿ve? O sea, no se voltea la prenda. Vamos a llenar de puntos bajos todo esto, continuando acá, continuando, hasta llegar de nuevo a nuestra esquina y cerrando. Repetimos otra prenda, otra parte igualita a esta para hacer la unión y luego los flecos y listo. Ah, y el cordón se me está pasando, y el cordón, faltan 3 cositas todavía, pero es súper fácil de hacer y muy rápido también. Entonces nos vemos cuando tengamos las 2 partes para hacer la unión y continuar. He finalizado lo que corresponde a las 2 partes. Entonces ahora vamos a hacer las uniones. Tengo un total de 47 cuadritos o espacios, ¿sí? Y esas los dividí en 3. La del centro es para el espacio del cuello. Tiene un total de 17 espacios. Y a partir de aquí, para las uniones de la parte ya inferior, son 15 espacios. Por supuesto, va a depender también de lo que ustedes deseen, del ancho que quieran, que tenga su cuello y también la parte de la espalda. Que aquí hay algo, yo le puse 15 y 15 para ambos lados, para la parte de atrás y la parte de enfrente. Pero entonces, la parte de atrás yo la quiero que
quiero que quede un poco más corta la unión que en la parte de enfrente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando lo que sería el cuello. Esta es la apertura que tendría si yo hago la unión hasta ese punto. Pero entonces en la parte de la espalda no quiero que me quede tan profunda, ¿sí? la abertura. Entonces creo que lo voy a subir unos 2 espacios más. Eso sí, no lo puedo subir mucho porque esto es el máximo que va a bajar a los hombros. No va a bajar más de ahí. O sea que entre más lo suban, más pegado les va a quedar al cuello. Sí, si lo quieren pegado al cuello, pues lo pueden subir hasta acá y ya nomás le queda este espacio, aunque puede ser un poco incómodo. Entonces, como hasta por allí, para que abra lo suficiente como para que me deje el cuello libre. Entonces vamos a hacer la unión, y la unión la pueden hacer ya sea con la aguja lanera o con la misma aguja crochet. Yo por aquí también tengo un video explicando cómo hacer uniones de cuadrados, pero esas uniones funcionan para cualquier tipo de unión realmente, de proyecto. No necesariamente tienen que ser cuadrados de la abuela. Entonces aquí yo tengo ya 15 seleccionados, ambos por enfrente, y vamos a decidir cuál va a ser la parte de atrás, que con este tipo de prendas realmente la podemos utilizar incluso por los dos lados porque no se nota mucho. Ya tocaría ponerse a mirar cuál es el lado derecho y cuál es el revés. Este es el revés porque los puntos aquí están al revés, pero igual no hay ningún problema. Hasta el momento me está quedando esta cantidad de hilo de los 400 gramos. Creo que de aquí alcanzo a sacar el cordón, que va a ser muy básico, son cadenetas, pero con el hilo doble. Si cadenetas, no lo quiero tan grueso ni tan elaborado, solo cadenetas con punto doble. Y los flecos, sí, ya me tocaría iniciar el otro rollo, porque los flecos van a ser un poco largos y no alcanzaría. Y también va a depender de la cantidad de flecos que queramos por cada espacio, si quieren muchos o si quieren pocos, sí va a depender más de eso. Entonces, la unión que voy a hacer entonces, ¿cuál es? Es muy básica. Punto deslizado, voy a agarrar ladito con ladito y por el centro hacer la trenza. Aquí voy a tomar la punta, la de este lado. Esto solamente es como para seguridad del primer punto. Se ajusta y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la cadenita de la parte de atrás de cada uno de los puntos y hacemos una. Se tiene que estar por detrás, se tiene que estar por debajo. La cadenita de aquí, la cadenita de este lado, y ahora sí pasamos la lazada por esos espacios. Venga, aquí la primera, la segunda y cierro, y repetimos el mismo proceso hasta finalizar. A veces toca pasar primero uno, el otro, el que sigue, y repetir. Traten de tener el mismo orden. Si cogen primero la cadenita de este lado y después la otra, porque se les puede torcer la cadena. Pueden iniciar con la que quieran, no es obligatorio tomar este lado primero y después el otro, no, pueden tomar el que quieran, pero sí manejar el mismo orden para toda la unión. Esto lo vamos a repetir para los dos lados. Como les comentaba, el cordón va a ser cadenitas con el hilo doble y los flecos entonces del largo deseado, pues para ponerlos. Ya mire, ya al finalizar aquí, entonces yo los voy a cortar, van a ser un poco largos, no estoy muy segura qué medida, si no estoy segura, pero sí sé que los quiero largos. Y miren aquí, si es como queda la puntada, y por la parte de atrás, que les decía que realmente cuando uno la utiliza va a ser difícil saber cuál es el derecho, toca ya es mirar los puntos. Esta colita las guardan
como ya tiene el punto, el nudo deslizado, pueden cortar si quieren o la esconden. Entonces nos vemos para poner los flecos. Mis queridos crocheteros, aquí entonces ya finalicé las dos uniones de ambos lados. La de la parte de atrás la hice un poco más alta, exactamente así. Esta la pienso bajar un poco, tal vez más hasta acá, me la medí por supuesto, y quiero que la abertura del frente sea un poco más abajo. De esa forma va a quedar. El cordón ya lo hice, como les decía, es una tira de cadenetas. Una tira de cadenetas, la puse doble el hilo, por eso queda así gruesito y listo, no necesité más. Entonces, para ubicarla me puse, sí, la ranita, me la puse y sencillamente ubiqué donde yo creía que me quedara la unión. Me está quedando aquí, lo único que hacemos es intercalarlo por el medio de los espacios y listo. Esa es la ubicación del hilo. Y para los flecos, entonces tengo dos opciones. Y también otro detalle. Creo que la voy a cerrar, por eso decía que tal vez le iba a llamar multiusos, porque inicialmente pensé en dejarla así abierta, ¿no? De los laterales. Por eso no les mencioné el cerrarla. Esta es una opción. Ustedes la pueden cerrar, ¿sí? Unirla, hacer el mismo proceso, ya sea con aguja lanera o de esta forma como lo hicimos. No importa, o dejarla así, o también un hilo, un lazo. Al igual que este, si en vez de hacerlo para la parte de acá, hacen dos y los ubican de esta forma, si en el lateral. Queda exacto, queda muy bien. O también tres, los de los laterales y el de aquí, el del centro. Es válido, todas esas cosas son válidas. Y para los flecos, entonces quiero mostrarles ejemplos. No lo he hecho, por supuesto. Quiero darles ejemplos. ¿Cómo sé qué largo quiero yo para mis flecos? Y cómo ubicarlos. Aquí tengo dos tamaños que corresponden a esta tableta. Les muestro. A esta tableta, que no recuerdo cómo se llama esto. Entonces, tomé primero este largo, tomé el ancho de ella primero y después el largo. ¿Y cuál es la diferencia? Precisamente para uno poder omitir pues como un mayor juicio. Este es el más corto, este es el más largo. Dije, no, me quedo con esto. Porque también es cierto que cuando ponemos los flecos es necesario tal vez hacerles un recorte en las puntas para que quede parejito y se vea mejor. Entonces, si requiero corte con este, me va a salir más favorable en cuanto al largo porque los quiero larguitos y no tanto es. De esa forma elegí el largo para los flecos. Y lo único que resta entonces, ¿qué es? Aprender a ponerlos. Que necesitamos ponerlos desde la parte de atrás para que queden de esta forma con el topo adelante. Ya les muestro. También deben elegir la cantidad que quieren poner. Inicialmente yo estaba colocando 8 hebras. Esas 8 hebras al doblarlas son 16. Queda muy grueso. Entonces dije, no, voy a reducirlo. Entonces tengo 4 hebras que al doblarlas hacen un total de 8. Recuerden, eso es a gusto. Pueden poner 5, 7, 10, 20, las que ustedes quieran. 2, 1. Realmente es a gusto. Aquí tengo dos ejemplos. Tomé todo el cuadrito desde la parte de acá, porque recuerden que esto fue parte del borde. Desde la parte de acá y digo, bueno, no es que se vea feo, pero se va a ver un poco diferente en sentido de lo que es todo el proyecto. Entonces decidí ponerlo en el espaciocito donde hicimos solamente el borde y no se ve mal, además porque cuando ellos se estiren, porque aquí yo bloqueé la parte de la prenda, los flecos no, los flecos están tal cual en su estado original, el hilo sin haberlo bloqueado, sí, sin meterlo en agua ni nada por el estilo. Entonces me gusta porque se ve una diferencia, pero se ve un poco mejor que con este. Sí, me gusta más como se ve así, con el cuadrito, que se ve más pequeño que este así tan grande, a diferencia de los demás que son pequeños. O sea, son consideraciones que yo tenga, no son obligaciones. Tampoco ponerle los flecos. Si no quieren ponerle flecos, no lo hagan. Y también aquí en las puntas, también podría hacerlo, poner uno por uno, aquí en cada uno de los puntos bajos que hicimos para el borde. Se le puede colocar 1 o 2 hebritas y llenar todo eso. Se va a ver mucho mejor incluso, porque va a quedar como, ¿cómo se dice esto? Como si estuvieran cosidos.
Si se ponen de a 2 hebritas, de a una por cada uno de los espacios. Y también va a llenar bastante. Va a llenar más. Y digo que no se nota porque no les van a quedar este tipo de nudos. Si no se nota tanto. Entonces, son opciones que incluso yo utilizo a veces para cambiar el diseño a algo después de un tiempo. Entonces, aquí tenemos los 4. Doblamos a la mitad. Y debemos ponerlos por detrás. ¿Por detrás qué es? Insertar la aguja por la parte de atrás. Tomar los flecos, pasamos de lado a lado. Aquí yo me apoyo más que todo con las manos. Como no tenemos un apoyo 100% fijo, eso se estira, entonces sostenemos ahí lo que más podamos y ahora sí cerramos. Y listo. Hemos puesto los flecos. Entonces creo que ahí también se ve la gran diferencia. Se ve mucho mejor de esta forma que de esta, a mi parecer. Y también, si ya les está quedando muy separados, por ejemplo, que no quieren estos espacios, lo que decía, pueden con otra aguja en el centro de ese punto abajo, ahí insertarle unos cuantos para que ayude a llenar. Pero van a tener que tener cuidado y tal vez hacerlo a modo de prueba primero, a ver qué tal se les ve. Si no, entonces pongan más flecos. Pero para mí con 4 está bien para cada uno de los espacios. Y se va a hacer entonces en cada uno de estos espacios, como ya les comentaba, voy a cerrarlo. Voy a cerrar los laterales. Entonces lo voy a hacer antes de poner todos los flecos. Cerrar los laterales para poder continuar y llenar toda la vuelta. Y eso sería todo para finalizar nuestra hermosa ruanita o multiusos. Que ya realmente no sé ni qué nombre ponerle. Díganme ustedes qué nombre le ponemos. Y acá, en las partes de acá, de esos laterales, si ustedes quieren hacerle algo, también es válido. Hay personas que le ponen flecos, pero me parece ya un poco demasiado hilo en esa parte de allá. Y bueno, entonces nos vemos ya para ver el resultado final. Ok, mis queridos, hemos finalizado entonces esta hermosa ruanita. Aquí en los laterales ya la cerré con aguja lanera. Si dice el espacio, aquí dejé un leve espacio porque estoy pensando en dejarlo abierta en las puntas. Pero son cositas que, así como para hacer un cambio luego. ¿Qué otra cosa les muestro? Ya la tira como tal, ustedes la ubican donde mejor les parezca, de acuerdo, digamos, a la altura que quieren que haga este tipo de efecto. Lo que sí voy a hacer es hacer 2 cuerdas más, sí creo que 2 cuerdas más o una bien larga que me cubra unas 3 vueltas, con la intención de hacerlo para hacer como un pequeño corset, aunque es muy posible que haga 2 cuerdas más bien en vez de una sola tan larga. Entonces, para hacer un total de 3. Como están viendo en pantalla, entonces ella queda lo suficientemente larga. Los flecos realmente no les corté, sino solamente las puntitas, ya un poco que están un poco más exageradas, pero no hice mucho corte. Sí, están igual y me encantó el largo, que también a futuro se puede modificar y cortarla así, chévere. Se pueden hacer de otro color, esta cuerda también de otro color. Incluso los bordes también se les puede hacer algún tipo de diseño como para darle un poco más de profundidad a la prenda. Pero en general, perfecto. Ya la bloqueé. No, creo que ya lo mencioné. El bloqueo que yo realizo es poner agua caliente, ¿sí? Y echar la prenda allí con algún tipo de jabón. No hirviendo, solo el agua caliente. Entonces ya queda muy suavecita. Sí, está bastante suave. Que es súper chévere. Se va a estirar. Eso sí, se va a estirar. Pero ustedes ya saben hasta dónde va a llegar, eso es lo bueno y por eso me gusta usar ese método. Entonces yo lo hice, cuando hice estas 2 partes, hice eso. Ahorita me falta solamente con los flecos, pero los flecos sí quiero que queden así como, no tan rectos por ahora, entonces me interesa que sean así, en el estilo que venía en la madeja. Ok, mis queridos, eso es todo para este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta al video, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Muchísimas gracias por verme.